¿Qué pasa, chavales? Hoy vengo especialmente contento. ¿Por qué? Os voy a traer felicidad. Vamos a preparar concretas. Unas croquetas de Roquefort y además le vamos a dar un toque de trufa. El secreto de unas buenas croquetas está en la cremosidad. Que no parezcan putas balas de cañón, sino que cuando las mordamos notemos esa textura suave, cremosa, que se derrite en la boca. Para ello, y me vais a permitir que hoy os dé un poco la chapa, os voy a contar un poco de teoría de la bechamel. Lo primero es tener clara cuál es la base de la bechamel. La base es el rouge. El rouge es una mezcla de harina y grasa que se utiliza como base para la gran mayoría de salsas de la cocina tradicional. Lo habitual es que lo hagamos con mantequilla, margarina o grasa vegetal, ya sea aceite de oliva o aceite de girasol. El espesor va en función del porcentaje que utilizamos de harina y grasa en cuanto a leche, caldo o líquido. Por ejemplo, el rouge ligero, el que vamos a utilizar hoy, está hecho a un 10% de harina y grasa respecto a leche. Quiere decir que si utilizamos un litro de leche, utilizaremos 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de harina. También existe un rouge intermedio que lleva alrededor del 15% de harina y grasa y se emplea, por ejemplo, para la bechamel de unos canelones, de una lasaña, es decir, de algo que vayamos a gratinar. Y luego un rouge espeso, que ya oscila entre el 18 y el 20%. Este es el menos empleado y se utiliza para salsas muy consistentes. Así, y para que veáis unos ejemplos y se entienda fácil, el rouge más leche nos daría una bechamel. Rouge más caldo haríamos una velouté. De esta manera hemos obtenido dos de las salsas madre. Un momento, sí, salsas madre. Hay 5 salsas madre, que es la bechamel, la velouté, la salsa holandesa, la salsa española y la salsa de tomate. Pero esto ya es otra historia muy complicada, no nos vamos a meter ahí y vamos a avanzar en lo que queremos ver, que es las croquetas. Puede parecer que preparar una bechamel es fácil, es coger un poco de harina, un poco de aceite y mezclarlo con leche. Pero para que obtengan la textura deseada, para que se queden en el mejor punto, hay que ser cuidadosos y hay que tener claras un par de consideraciones antes de prepararlas o mientras las preparamos. Al freírlas es muy importante tanto la calidad del aceite, os recomiendo que utilicéis aceite de oliva virgen extra o el mejor aceite que tengáis a mano, y luego la temperatura. Si la temperatura es muy baja no se van a freír bien, se van a deformar y se van a cocer. Y si la temperatura es muy alta, además de quemarse, es probable que la croqueta se rompa y eclosione. A mí me pasa bastante, así que ya os lo adelanto y os voy advirtiendo que no cometáis el mismo error que yo. Tenemos que utilizar leche entera. Podéis sustituirla por leche semidesnatada si es la que utilizáis en casa, la que tenéis en la nevera y que gastáis habitualmente. Pero nunca utilicéis leche desnatada. Es muy importante que la leche tenga algo de grasa. La leche o el caldo, el líquido que vayáis a utilizar, siempre se tiene que añadir tibio. Lo ideal es que oscile entre los 70 y los 80 grados. De esta manera, cuando lo añadamos, no se formarán los famosos grumos que tienen algunas bechamel y que amargan tanto la experiencia y que le dan una textura algo rara. Lo que podéis aprovechar es, cuando calentéis la leche en un cazo, derretir el queso que vamos a utilizar en la receta para que todo sea homogéneo y lo añadamos a la vez. Y por último, sé que es una putada bolear, sé que es una putada trabajar con una masa de bechamel tan fina y suave. Cuesta mucho bolearlas, cuesta mucho darle forma y luego pasarlas por el huevo y el pan rallado. Es un consejo que os doy, que las hagáis así, de verdad. Se va a notar la diferencia, va a quedar una croqueta riquísima. Siempre podéis emplear trucos como usar 2 cucharas o incluso una manga pastelera, que es mucho más cómodo. Pero esto ya os lo busquéis vosotros por internet. Yo las voy a hacer a mano. Las voy a hacer con guantes porque así no me mancho tanto y trabajo más cómodo, pero con las manos. Así que nos vamos a poner ya manos a la obra, o mejor dicho, manos a la masa, y vamos a ir a preparar las croquetas. Como ya es costumbre en el canal, vamos a empezar repasando los ingredientes que vamos a utilizar. Y no os preocupéis por las medidas porque os las dejaré abajo apuntadas para que no se os despisten. Necesitamos leche entera, mantequilla, harina, nuez moscada, ajo en polvo, sal, salsa de trufa y nuestro queso Roquefort. En cuanto a la salsa de trufa, la podéis encontrar en la mayoría de tiendas gourmet de alimentación o con mucha suerte en algún supermercado. Lo primero que haremos será poner a calentar la leche en un cazo y añadir el queso. Recordad, entre 70 y 80 grados, pero que nunca llegue a hervir. Ahora vamos a entrar ya en materia, en el trabajo serio. Empezamos derritiendo la mantequilla en una sartén con la ayuda de una espátula, de una paleta o de unas varillas.
Id con mucho cuidado que no se os queme la mantequilla. Luego tamizamos la harina sobre la mantequilla, poco a poco, e insisto, que no se os queme la mantequilla. Sé que soy un pesado, pero lo voy a repetir las veces que haga falta porque si se quema estropeamos totalmente las croquetas. Ahora, con la ayuda de la cuchara de madera, que es lo que suelo utilizar, pero lo podéis hacer con unas varillas, vamos mezclando la harina y la mantequilla. Y dejamos que se tueste un poco la harina, un poquito nada más, ¿eh? No queremos que se ponga demasiado tostada. Ahora llegamos al momento crítico, donde nos la jugamos. Hay que añadir la leche poco a poco y vigilando muy bien el fuego, tal y como he hecho yo aquí con la habilidad de un DJ. Si la cagamos aquí, hemos estropeado todo el trabajo, así que poco a poco vamos añadiendo la leche y removiendo bien hasta que se integre. Cuando ya no quede leche en la sartén, añadimos un poco más, así hasta que acabemos con toda la leche. Luego añadimos las especias, el ajo en polvo, la sal, la nuez moscada y por último la salsa de trufa. Y volvemos a menear y a marear un poquito la masa. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, la tenéis que dejar más o menos como se ve en el vídeo, que al pasar la paleta se separe la masa y se vuelva a unir. Ahora pasamos nuestra masa a un recipiente, la vamos a tener que dejar reposar entre 2 o 3 horas en la nevera. Es muy importante que utilicéis un papel film y lo peguéis contra la masa, así evitamos que la capa de arriba se quede más dura haciendo una costra que luego dejará unos tropezones al hacer las croquetas. Podéis utilizar el congelador para acelerar el proceso, pero yo no os lo recomiendo, mejor que con paciencia lo dejéis un par de horas en la nevera. Ahora toca jugar con las manos, hay que darle forma a las croquetas. Yo les he dado forma de bolita, porque me gusta más y honestamente, porque es más fácil. Las pasamos por huevo batido, yo en este caso he batido un par de huevos y me sobró. Retiramos el exceso de huevo y las pasamos por pan rallado. Por último, solo nos queda freír las croquetas. Como os he comentado antes, fundamental controlar y vigilar bien la temperatura del aceite. Así que yo me voy a callar ya y os dejo con uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza, las croquetas. Como habéis visto, no es excesivamente difícil, pero hay que ponerle su dedicación y sobre todo hay que ponerle amor. A las concretas hay que ponerle mucho amor. Así que nada, creo que ha llegado el momento de probarlas, a ver qué tal han salido. Están fabulosas, cojonudas, Pues ya está. Así que nada, si os ha gustado el vídeo le podéis dar like, os podéis suscribir y se lo podéis pasar a vuestros amigos, parientes, incluso a vuestras abuelas, probablemente las máximas expertas en materia concretera. Y nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo, así que pasadlo bien y repartir amor en forma de croqueta. Os quiero.